Bien, la clase anterior trabajamos todo lo que era la circulación mayor, circulación menor, y trabajamos la presión arterial. Y vimos puntualmente estos 5 factores que variaban la presión arterial, en las cuales habían, en algunos casos, una relación directa, como el volumen de eyección, la resistencia vascular, el gasto cardíaco y la volemia, y una relación inversa con respecto a la distenabilidad de las arterias. Hoy vamos a continuar un poco más con la regulación de nuestro ciclo cardíaco, de nuestros latidos de los corazones, y vamos a tener distintos factores u otros factores que ya los hemos visto en algunos casos. Por ejemplo, vamos a tener involucrado al sistema nervioso, vamos a tener involucrado al sistema endocrino. Entonces, ya los vimos como sueltos, y lo que vamos a hacer ahora es asociarlo un poco más con, puntualmente con el sistema circulatorio, para ir haciendo asociaciones y anclajes. Entonces, lo que vamos a ver es lo último que nos queda del sistema circulatorio. Cualquier consulta me paran. Y vamos a encontrar o buscar el centro de regulación cardiovascular en nuestro cuerpo. Lo vamos a tener por debajo del o en el bulbo raquídeo, mejor dicho, que sería esta zona que está marcada acá. Es el receptor o lo que va a controlar la regulación cardiovascular. Esta estructura o esta parte del bulbo raquídeo en parte va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y el autónomo teníamos 2 acciones, el simpático y el parasimpático. Entonces, ambos, tanto el simpático como parasimpático, me van a controlar el corazón. Directamente van a tener receptores en el corazón y van a permitir que se aumenten las pulsaciones, es decir, que se contraigan más rápido o que se contraigan cada vez más lento. ¿Sí? Ambos sistemas, entonces, el parasimpático y el simpático, van a tener receptores en el corazón. Y puntualmente, el simpático, que era el que nos preparaba para la lucha o la huida, ¿sí? Va a tener, además del control o los receptores en el corazón, va a tener receptores o acciones, ¿sí? Fibras nerviosas hacia los vasos sanguíneos, principalmente en los músculos lisos de las arteriolas. ¿Sí? Es decir, que el sistema simpático puede controlar la contracción de las arteriolas. Entonces, los receptores, vamos a tener receptores en las arterias carótidas, en la aorta, en las venas cava y en el corazón. En todas esas estructuras vamos a tener receptores. Tenemos muchos tipos de receptores. En el corazón, o que controla la regulación cardiovascular, va a ser un vasoreceptor o presorreceptor, que son los mismos, son sinónimos, que van a estar o que son sensibles a las diferencias de presiones. Por lo tanto, en este caso, ¿sí? Al ser vasoreceptor, es que hay una diferencia de presión y las reconoce. Puntualmente acá van a ser receptibles al estiramiento de los vasos sanguíneos. Y después tenemos los quimioreceptores, que son receptores a algún compuesto químico o algún elemento químico. En este caso, estos receptores van a ser sensibles a los cambios de oxígeno, a los cambios de dióxido de carbono y a las variaciones o cambios en el pH. Es decir, tanto los vasoreceptores como los quimioreceptores manejan un margen. Si lo que miden, ¿sí? O lo que reconocen está dentro de ese margen, siguen actuando de forma normal. Si ese margen se corre, ahí es cuando empiezan a activarse y generar distintos mecanismos. Por ejemplo, quimioreceptores, los cambios de oxígeno, ¿sí? Que va a depender va a estar inversamente relacionados con los cambios de dióxido de carbono. Entonces, si yo me estoy quedando, por ejemplo, sin oxígeno o salí a correr y yo necesito que mis células se oxigenen más rápido, por lo tanto, mi sistema simpático va a generar que las contracciones del corazón
se realice más rápido, y estas contracciones del corazón, donde se realiza una contracción más rápido y una vasoconstricción, va a permitir que el flujo de sangre se mueva más rápido en mi cuerpo, y por lo tanto esto conlleva a una oxigenación de mis tejidos más rápido. ¿Sí? Lo mismo si pasa cuando tenemos un exceso de dióxido de carbono o si cambia nuestro pH, ¿sí? Aproximadamente el pH de nuestra sangre es neutro, entonces si hay una alteración, es decir, de 7, algo, 2, 3 como máximo generalmente, entonces si hay una variación de pH significa que hubo un problema y el sistema nervioso autónomo va a tratar de solucionarlo, por ejemplo, la eliminación de sodio, eliminación de nitrógeno o reabsorción de algunas sustancias. ¿Dudas del Centro de Regulación Cardiovascular? Yo no, profe. Bien, seguimos entonces. Entonces, todo este control, nosotros habíamos visto este control que solamente regulaba o afectaba la presión arterial. Lo que vamos a ver ahora son los mecanismos que tenemos para la regulación de todo nuestro ciclo cardíaco, ¿sí? De nuestra cardiovascular, nuestras contracciones en conjunto. En este caso acá vamos a presentar 4 opciones, de las cuales 3 corresponden al sistema endocrino o están asociadas con el sistema endocrino, y 1 está asociado con el sistema nervioso. Entonces, el primer factor o uno de los factores que tenemos para la regulación de la presión arterial de forma global va a ser el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Si ustedes recuerdan, a este mecanismo lo vimos en el sistema endocrino, que se activaba cuando se producía una pérdida en el volumen de la sangre, como por ejemplo cuando teníamos un problema de hemorragia, ¿sí? Una hemorragia, cuando teníamos algún accidente, cuando se liberaban o perdíamos grandes cantidades de sangre, se activaba este complejo, renina, angiotensina, aldosterona, en el cual se va a producir angiotensina 2, que este es un vasoconstrictor, entonces va a producir la contracción de los vasos. Esta contracción de los vasos va a ser el primer paso. Después vamos a tener la aldosterona, que lo que va a hacer es disminuir la producción de orina. Esa disminución de producción de orina hace que reduzcamos la pérdida o la eliminación de líquidos, por lo tanto, intenta mantener la mayor estabilidad posible en el volumen de la sangre. Y la vasoconstricción puede ser que, si son sobre los vasos cercanos a donde se produjo el daño, al hacer vasoconstricción hace que llegue menos sangre a esa zona y se evita la gran pérdida de sangre si yo no contrajera esos capilares, vasos sanguíneos que se rompieron. Entonces, estos dos mecanismos lo hace nuestro cuerpo para restablecer nuestra presión arterial o para mantener una presión arterial constante o lo más próxima a lo normal. Después tenemos los factores nerviosos. Profe, una pregunta. ¿Se produce angiotensina y aldosterona cuando se activa recién? Exacto. En realidad recuerden que vamos a tener renina como en nuestra circulación, en nuestra sangre, pero cuando se produce esta liberación, la renina se asocia con la angiotensina y acá se empieza a activar la angiotensina 1, que va a activar la aldosterona, y luego la angiotensina 1 va a activar la angiotensina 2, que es la activa, y eso también va a desencadenar la activación de la aldosterona. Gracias, profe. De nada. Bien, después tenemos factores nerviosos. Como dijimos recién, sistema nervioso autónomo, donde tenemos esto, recordemos que esta parte del sistema nervioso es involuntario, ¿sí? Nosotros no lo controlamos de forma consciente. Entonces, el simpático era el que nos prevenía o nos ayudaba para prepararnos para la lucha y huida. Entonces, si yo tengo que luchar
o huir, necesito aumentar mi frecuencia cardíaca. Mi frecuencia cardíaca era la cantidad de latidos por minutos. Esto va a hacer que la sangre circule con mayor velocidad. Y uno de los efectos que hace el sistema simpático para que se aumente la presión cardíaca es aumentarla por permeabilidad del calcio, perdón. Entonces, el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca. De esta manera se produce un aumento de la permeabilidad del ion calcio en las células y termina desencadenando un aumento de la presión arterial. ¿Sí? Que es cuando nosotros, si nos tocamos ahora el pulso, lo vamos a sentir medianamente justo. Si salgo a correr, lo voy a sentir más fuerte. Eso sería el simpático. En cambio, el parasimpático, como lo que hacía era volvernos como a la estabilidad, a la normalidad, va a disminuir la frecuencia cardíaca y para disminuir la frecuencia cardíaca disminuye la permeabilidad hacia el ion calcio. Y esto va a generar una disminución de la presión arterial y eso es cuando salimos a correr, nos sentamos, nos quedamos quietos, se vuelve a la presión arterial normal o lo más próximo a la normalidad. Después tenemos otro también con respecto al sistema endocrino, donde vamos a tener la vasopresina o ADH, que además del sistema endocrino va a estar asociado al sistema urinario, porque estas hormonas van a actuar sobre el sistema urinario, y va a ser la reabsorción de agua en el riñón y la vasoconstricción. Van a producir la vasopresina o ADH, va a producir esas dos acciones, que el riñón reabsorba agua y la vasoconstricción, que se contraigan los vasos. ¿Qué quiere decir esto con reabsorción de agua en el riñón? Ya lo vamos a ver puntualmente cuando veamos el sistema urinario. Algo mismo en el sistema endocrino es que el riñón es el encargado de la producción de orina. Entonces, la orina puede ser con mayor contenido de agua o menor contenido de agua, dependiendo de las condiciones de nuestro cuerpo. Si yo necesito aumentar la presión, voy a reabsorber la mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque al reabsorber la mayor cantidad de agua, elevo la volemia o mantengo la volemia. La volemia era la cantidad de fluidos en mi cuerpo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, eso iba a afectar directamente a la presión arterial. Entonces, al tener esta reabsorción y vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Y por último, tenemos el proceso de adrenalina, noradrenalina, que estas son dos hormonas que van a actuar también de forma antagónica, es decir, van a ser casi funciones opuestas, donde la adrenalina va a generar una vasoconstricción, contrae, eso hace que aumente la presión arterial, y la noradrenalina va a hacer que una vasodilatación, por lo tanto, esa dilatación de los vasos sanguíneos va a hacer que disminuya la presión arterial. ¿Dudas, consultas hasta acá? La adrenalina aumenta la presión. Sí, porque la adrenalina, la función que tiene es vasoconstrictor. Gracias. ¿Sí? Para que quede claro por las dudas, la adrenalina realiza una acción de vasoconstricción y esa vasoconstricción hace que aumente la presión arterial, como una cascada. No actúan de forma directa. ¿Sí? En todos los casos. Como genera una acción y esa acción hace que aumente la presión arterial. Ninguna es directamente, digamos. ¿Seguimos? Ninguno de los 4 factores. Ninguno de los 4 factores, exacto. Porque, por ejemplo, los factores nerviosos van a aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca a través de la permeabilidad de calcio. Y ese aumento en la frecuencia cardíaca va a generar un aumento en la presión arterial. ¿Sí? La vasopresina va a aumentar la reabsorción de agua por los riñones y esa reabsorción de agua aumenta la presión arterial. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien.
¿Continuamos o hay alguna otra consulta? Por mí no, profe. Bien, continuamos entonces. Como sabemos de la vida cotidiana, tenemos o existen muchas enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Nosotros solamente vamos a trabajar o nos vamos a enfocar en 3 enfermedades. La primera enfermedad que va a afectar directamente al corazón va a ser la enfermedad isquémica del corazón, donde el problema que es que no hay una irrigación suficiente al corazón. ¿Se acuerdan que ayer vimos que dentro de la circulación mayor, una de las arterias se iba hacia el corazón para irrigar al corazón, oxigenar a las células del corazón? Entonces, en esta enfermedad, en la isquémica del corazón, significa que es una irrigación insuficiente de alguna parte del corazón, ¿sí? De todo el tejido, en alguna parte no le está llegando la suficientemente oxígeno que necesitan esas células y ese tejido empieza a morir o las células de ese tejido se empiezan a morir y empiezan a afectar esa parte del corazón. Por lo tanto, si yo tengo un conjunto de células vivas que se contraen y se dilatan, cuando esta parte ya está muerta, por ejemplo, voy a tener que una parte del corazón nomás se bombea. Esta otra parte ya no se mueve porque su tejido está muerto y eso es lo que puede generar el infarto. ¿Sí? Una de las razones por las cuales pueden ocurrirse infartos. Que no llegue la suficiente oxígeno al corazón, el corazón o un segmento del tejido del corazón se va muriendo y no permite el bombeo al corazón. En este caso es solo al corazón el infarto, porque también he visto que hay infartos a otros órganos. Sí, no, en este caso es del corazón. Sí, pues estamos hablando justamente isquémica del corazón. De nada. Después tenemos también los accidentes cerebrovasculares, ACV, que son quizás muy conocidos, lamentablemente. Y en este caso, lo que acá va a estar asociado el cerebro y a su vez los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuándo ocurre o qué es el accidente cerebrovascular? Es cuando por alguna razón brusca se disminuye la irrigación al cerebro. ¿Sí? Nosotros tenemos dentro de la circulación mayor capilares que van a irrigar, oxigenar el cerebro. Por alguna razón se corta esa irrigación y no le llega oxígeno o sangre con los nutrientes al cerebro. A eso es lo que llamamos cerebro cardiovascular. Esta acción brusca del corte de la circulación sanguínea hacia el cerebro se puede hacer por trombos, ¿sí? Que van a ser como coagulaciones que se van a formar, por embolio, que van a ser burbujas de aire, ¿sí? Que llegan. Entonces, como hay una burbuja de aire, como está el aire, no hay sangre, entonces por un momento, en vez de llegarle la sangre con el oxígeno de forma adecuada, les llega esta burbuja de aire que el cerebro no pueden tomar las células del cerebro, o se puede producir por una ruptura de alguno de los vasos sanguíneos próximos al cerebro. ¿Sí? Entonces yo tengo toda una red que va al cerebro, por alguna razón, un golpe, un corte, por alguna enfermedad, ¿sí? Que vaya generando la ruptura de vasos sanguíneos, por ejemplo, algunos parásitos, y eso hace que toda la sangre que estaba irrigando el corazón, al romperse los vasos, no llegue la totalidad de la sangre. ¿Dudas? ¿No era cardiovascular? ¿O es distinto? Este es cerebrovascular, porque lo que queda sin irrigación es el cerebro. Y el cardiovascular es cuando pasa lo mismo, pero el corazón es el que se queda sin irrigación. Pero las siglas son las mismas, entonces. Sí, porque justo coincide cardiovascular con cerebro. Pero creo, porque no soy médica, entonces no les puedo hablar con certeza en este caso, pero generalmente es
habla de cerebro vascular. Profe, se cortó, no sé si a mí sola. Perdón, lo que les decía que justo coinciden las mismas letras, porque cardiovascular con cerebro sería igual, sería la C, pero creo que en la mayoría de los casos, cuando se habla de ACV, se está hablando del cerebro vascular. Generalmente cuando es cardiovascular se hace la aclaración. ¿Ahora Gracias, se escuchó profe. bien? De nada. ¿Sí? Bien. Y por último, nos queda la enfermedad hipertensiva, que es cuando las personas sufren una presión arterial alta, pero que es crónica, ¿sí? Que es constante. No es que se me subió la presión porque comí mucho azúcar o salí a correr, no, es que si no constante tengo una presión elevada. Esta presión elevada va a generar un esfuerzo adicional a las paredes de las arterias, porque la presión, lo que habíamos dicho, o lo que medimos como presión, es la fuerza que ejerce la sangre cuando sale del corazón, ¿sí? Y por lo tanto se enfrenta o ingresa a las arterias. Entonces, cuando yo saco con mucha fuerza, cuando yo paso algo con mucha fuerza durante mucho tiempo, se empiezan a generar daños en las arterias y esto va a aumentar la posibilidad de embolia. Estas embolias se pueden llegar a producir por una obstrucción de una vena, por una arteria, por una vena o una arteria, producido por el émbolo, que va a ser el émbolo lo podemos considerar como coágulo sanguíneo, burbujas de aire, gotas de grasa. Si todo esto es que quizás si lo tuviéramos de forma natural y nuestra presión es baja, no se generaría mucho daño, pero cuando ya tenemos una presión arterial crónica, la presencia de estas estructuras sí nos generan grandes daños. Las embolias serían lo mismo que la ACV. O Bien. sería un tipo de ACV, digamos. No, el émbolo sería cuando se produce o un coágulo sanguíneo o una burbuja de aire, perdón. Eso sería el émbolo. Entonces, si ocurre en algún vaso sanguíneo que irriga el cerebro, estamos hablando de cerebro vascular. Si ocurre en cualquier otra parte, en cualquier otra arteria general que no va ni al corazón ni al cerebro, ¿sí? Ahí estamos hablando de una enfermedad de embolia, porque está afectando solamente quizás, por ejemplo, quizás ataca solamente o afecta al hígado o afecta a los huesos, entonces no genera un daño permanente como el cerebro vascular o el cardiovascular. Generaría un daño solamente En en esa zona. la parte que estaba el émbolo, digamos. Exactamente. Lo mismo pasa en el cerebro vascular. Como justo es un émbolo en la irrigación cerebral, afecta al cerebro. Gracias, profe. ¿Sí? De nada. Serían efectos que pueden provocar. ¿Continuamos? Sí, por mí sí. Bien, perfecto. Sistema, cuando ustedes iniciaron la unidad, les decía que teníamos el sistema circulatorio en el cual incluía el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Lo que vamos a ver nosotros ahora es el sistema linfático, que generalmente no se habla, no se trabaja, está como, si pensamos en todos los sistemas que hemos visto a lo largo de nuestra educación, es casi seguro que no lo habremos mencionado o quizás lo leímos así, pero nunca lo trabajamos. Entonces, el sistema linfático sería todo esto que está acá en celestito, es un sistema que funciona prácticamente paralelo al sistema sanguíneo, ¿sí? Van a estar muy próximos al sistema sanguíneo, a los capilares, y lo que tiene como función es recuperar el líquido que va a quedar en los intersticios, que los intersticios hace referencia a dónde están las células, dónde están los tejidos, porque yo tengo el vaso sanguíneo, que es el capilar, y acá tengo células. Entonces, el capilar, como vimos el otro día, por difusión va a salir la sangre y luego esta sangre va a retornar. Una vez que
oxigena la célula, retorna con dióxido de carbono, en la mayoría de los casos, o con otros productos de desechos. Cuando la sangre sale y vuelve a entrar, no vuelve a entrar el 100% de la sangre. Por lo tanto, en esa zona que es el intersticio, queda resto de este fluido. Este fluido se llama linfa. Por eso el nombre de sistema linfático. Entonces, este fluido que no pudo retornar a las venas, lo va a retomar el sistema linfático, que además de recuperar fluido, se recupera aproximadamente 200 gramos de proteínas diarios, que si no existiera este sistema, las perderíamos. Quizás pensamos, 200 gramos de proteína no es nada, mucho trabajo pero en realidad recordemos que la elaboración de las proteínas es algo que a nuestro cuerpo le consume mucho, le genera un gran gasto. Entonces, recupero lo máximo que puedo. Y una vez que este sistema recupera todo, ¿sí? Una vez que se termina la recuperación, va a ir hacia las venas subclavia. Esta vena subclavia luego se van a unir con la vena cava superior y van a ir al corazón. Pero ¿cómo van a ingresar? Esta sería la vena subclavia, de los dos lados, ¿sí? Que sería esta que está acá, esta como esta Y que tenemos acá, y acá se une a la vena cava superior. Entonces, esta vena subclavia superior tiene como mangueritas, ¿sí? Esas, no sé si las llegan a ver, esa que está acá, esa azulcita que está ahí, son mucho más finitas que la vena. Serían casi del tamaño de capilares, un poquitito mayor tamaño. Y lo que permite es que toda la linfa del cuerpo, que haya sido recuperada por el sistema linfático, regresa por esos tubos linfáticos, ¿sí? Por el derecho y por el izquierdo. Todo se vuelve o ingresa por este tubo y esto vuelve a la vena cava superior. Y eso vuelve al corazón al lado derecho y del lado derecho va a la circulación menor. ¿Se entendió esto o quedó algo ahí con dudas? Solo la vena cava superior. Claro, porque estas van a ir a las venas subclavias, ¿sí? Los vasos linfáticos van a asociarse con las venas subclavias y estas, a su vez, se unen hacia la vena cava superior, que es la que va a ingresar al corazón. Gracias. De nada, esta vena cava superior se va a unificar con la vena cava inferior y luego se va a transformar la vena cava, que esa es la que puntualmente ingresa al corazón. Entonces, el sistema linfático tiene distintos componentes. Primero, tienen vasos linfáticos. Son conductos ciegos o sin salidas. ¿Por qué? Porque el sistema circulatorio, a ver si lo tengo acá, yo sigo una arteria, ¿sí? Sigo todo un camino y puedo volver por ese. En cambio, en los vasos sanguíneos, lo que va a hacer es llegar hasta cierto extremo y eso vuelve y continúa el camino. Si no hay como un ciclo. Por eso se dice que tienen vasos ciegos o sin salidas. Y a su vez tienen válvulas que van a impedir el retroceso de la linfa. Igual que veíamos las válvulas que tenían las venas, de otro tamaño, de otra estructura, pero la vena evitaba que la sangre retrocediera. Entonces, en el tubos linfáticos o los vasos linfáticos también contienen estas válvulas que evitan que esta linfa se retroceda y corte su camino, porque yo necesito que continúe el ciclo para que llegue con la suficiente presión para poder ingresar a las venas subclavias. Con respecto a la linfa,
es el fluido que va a circular por los vasos linfáticos. Esa sería como la definición, no hay otra definición. Y la composición es similar al plasma, pero con menor proporción de proteínas, ¿sí? Es decir, la sangre estaba compuesta por el plasma y por las células de la sangre, glóbulos rojos, teníamos plaquetas, glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, esta linfa solamente va a tener el plasma, porque el resto de las estructuras no salen de los capilares, solamente sale el plasma. Entonces, lo que queda fuera o lo que puede no retornar es solamente plasma. Y como es en menor proporción o puede estar un poco más diluido, tenemos menor proporción de proteínas, porque no todas las proteínas o la gran mayoría es retenida en los vasos, entonces, en capilares, entonces no salen. La función va a ser transporte de lípidos, en algunos casos, en la mayoría de los casos, y a diferencia con el resto del sistema circulatorio o cardiovascular, es que acá tiene una presión de 20 milímetros de mercurio. La otra habíamos visto que tenía una presión de 120-80. Y en general, si yo considero todo el volumen por 24 horas que recolecta la linfa, va a ser de 2 a 4 litros. Por supuesto, no van a ser todos en el mismo momento, sino que en distintos estadios del día, si yo junto todo. Y por último, tenemos unas estructuras que se llaman ganglios linfáticos o nódulos linfáticos. ¿Alguna duda, perdón, hasta acá? ¿Vasos linfáticos y linfa? No, profe. Bien. Los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos que van a estar ubicados en esta parte, acá donde nos muestra la imagen, van a ser dos, y la función que van a tener es de, por así decirlo, purificar la linfa. Van a limpiar la linfa, porque la linfa, al retomar todo lo que queda en el intersticio, pueden quedar, por ejemplo, restos de patógenos, pueden quedar patógenos, restos de células, fluidos dañinos, sustancias tóxicas, pueden quedar un montón de cosas a medias. Entonces, la linfa va a pasar por los nódulos linfáticos y estos nódulos linfáticos van a purificarla, van a limpiar y van a evitar que todos estos restos de sustancias no benignas para el cuerpo sean eliminados y no lleguen nuevamente al torrente sanguíneo. ¿Sí? Es decir, limpio todo el extra que queda y mando solamente lo que es necesario. Lípidos, proteínas, plasma. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien, hasta acá sería el sistema circulatorio. ¿Quieren que veamos algo, repasemos algo puntual que tengan, así como dudas? Por mí no. Bien, perfecto. Ahí estoy leyendo